Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 30 de enero de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1891 y más concretamente el día 29 de enero, cuando una mujer llamada Liliuokalani se convirtió en reina de Hawái. Educada por misioneros protestantes, la reina de Hawái intentó inmediatamente que se aprobara una constitución que entregaría el derecho de voto a la gente más desprotegida económicamente de las islas. Semejante paso fue contemplado como una amenaza para los intereses de los Estados Unidos en Hawái y en 1893 tuvo lugar un desembarco de marines que derrocó a la reina Liliuokalani. Mientras Liliuokalani era sometida a arresto, Hawái se convirtió de momento en una república. Sin embargo, la realidad era que la finalidad de la invasión había sido anexionar Hawái a los Estados Unidos, lo que finalmente tuvo lugar en 1898 durante la presidencia de McKinley, cuando en el curso de una ceremonia el presidente hawaiano Sanford B. Dole entregó la soberanía y la propiedad pública de las islas hawaianas al representante de los Estados Unidos, Harold M. Sewell. Liliuokalani, convertida en una persona más desde el golpe de Estado que la había derribado del trono, falleció en su residencia de Honolulu en 1917. En 1993, el presidente Clinton pidió públicamente disculpas por el golpe de Estado que había permitido a Estados Unidos anexionarse Hawái. Por supuesto, Hawái no recuperó su soberanía. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las intenciones de anexión de Groenlandia por parte de Donald Trump. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Groenlandia es una isla situada en el norte de Europa con una extensión de 836.300 millas cuadradas. Segundo, de sus pocos más de 57.000 habitantes, casi el 90% son inuits. Tercero, los inuits son una etnia que habita en las regiones del Ártico y del Subártico, conocida popularmente como esquimales. Cuarto, políticamente, Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, junto con la propia Dinamarca en el continente europeo y las Islas Feroe. Quinto, Dinamarca es miembro de la Unión Europea y también de la OTAN, lo que no solo la convierte en aliada directa de los Estados Unidos, sino también en receptora de defensa por parte de los otros miembros de la OTAN ante una agresión contra su territorio. Sexto, la Unión Europea ha multiplicado sus inversiones en Groenlandia en los últimos tiempos y en 2023 abrió una oficina en su capital, Nuuk. Séptimo, según un comunicado de la Unión Europea de noviembre de 2023, 25 de las 34 materias primas fundamentales identificadas por la Comisión Europea como importantes desde el punto de vista estratégico se pueden encontrar en Groenlandia. Octavo, la experiencia de la población de Groenlandia con los Estados Unidos ha sido históricamente mala. Así, en 1953, para construir una base militar americana, se desplazó a toda la población de la tribu Thule, avisándolos con solo unos días de antelación,
y procediendo a quemar sus hogares para evitar el regreso. Noveno. De manera semejante, las actividades mineras de Estados Unidos en la isla han sido definidas por Paul Bierman, catedrático de la Universidad de Vermont, con la afirmación: escoge el lugar que quieras. Donde hemos realizado extracciones, hemos dejado un desastre. Décimo. La afirmación se corresponde con la realidad porque la contaminación minera derivada de la extracción de criolita y de zinc ha dañado las fuentes de aguas de Groenlandia y se han encontrado niveles altos de metales pesados en peces y líquen. Undécimo. Así, en el año 2021, el Parlamento de Groenlandia aprobó una legislación que detuvo los trabajos en la mina de uranio de Quannersuit por el peligro de radioactividad y cáncer provocado por el polvo de torio. La mina explotaba uno de los mayores depósitos de uranio del mundo. Duodécimo. En el año 2019, Donald Trump adelantó la idea de comprar la isla, que tiene un puesto estratégico en el Ártico y que además cuenta con materias primas de valor extraordinario. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha vuelto a lanzar la idea, esta vez con un vigor renovado. 13º. Esta semana, una encuesta realizada entre la población de Groenlandia dejó de manifiesto que el 85% de sus habitantes es totalmente contrario a convertirse en parte de los Estados Unidos y cerca de la mitad considera que el interés mostrado por Donald Trump constituye una amenaza. 14º. También esta semana, el Consejo Circumpolar Inuit, una organización que representa a los 200.000 inuits que viven en Groenlandia, Alaska, Canadá y Rusia, publicó una declaración en la que exigía una cooperación mutuamente respetuosa en las conversaciones sobre la soberanía de Groenlandia. 15º. La declaración mencionaba la necesidad de que los acuerdos se hicieran a la manera inuit, rematando con la declaración de que no existe tal cosa como un colonizador mejor. 16º. Las reacciones al anuncio de Trump también se han dado en el caso de Dinamarca, a quien pertenece la isla. 17º. Hace unos días, Donald Trump y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, mantuvieron una tensa conversación telefónica de 45 minutos de la que Frederiksen salió totalmente descompuesta. 18º. Según el medio británico Financial Times, la entrevista estuvo marcada por un tono agresivo de Donald Trump. 19º. Según un alto funcionario reveló al Financial Times, era muy firme, era una ducha fría. Antes era difícil tomarlo en serio, pero creo que es grave y potencialmente muy peligroso. 20º. En un intento de proteger la soberanía danesa en Groenlandia, Mette Frederiksen ha realizado una gira europea que la ha llevado en primer lugar a Berlín y después a Bruselas y a París. 21º. Previamente, Mette Frederiksen se había entrevistado durante el fin de semana con los primeros ministros de Suecia y Noruega y el presidente de Finlandia para establecer un frente nórdico unido. 22º. Se da la circunstancia de que tanto Suecia como Finlandia entraron recientemente en la OTAN. 23º. La primera ministra danesa volvió a recalcar que Groenlandia no está en venta, aunque Dinamarca ofrece su colaboración a los Estados Unidos. 24º. La realidad, sin embargo, es que la Unión Europea ha respondido con enorme tibieza a la solicitud de ayuda de Dinamarca. Y 25º, la presencia de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, en la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea no es segura, a pesar de la solicitud de Kaja Kallas, la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.
Las pretensiones de Donald Trump de anexionar Groenlandia a los Estados Unidos hubieran podido parecer perfectamente normales en la época de los imperialismos del siglo XIX, pero en pleno siglo XXI y tras 2 guerras mundiales provocadas por el choque de esos imperialismos, resultan totalmente inaceptables. Lo son por varias razones. En primer lugar, Groenlandia forma parte de Dinamarca y no resulta aceptable exigir que una nación soberana ceda una parte de su territorio a otra, por muy codiciable que resulte. En segundo lugar, Dinamarca es un aliado directo de los Estados Unidos y miembro de la OTAN. Es cierto que Joe Biden ordenó la voladura del Nord Stream 2 alemán, causando un daño indecible a Alemania y al resto de la Unión Europea. Sin embargo, Biden nunca exigió la cesión de un territorio de soberanía de ninguna nación de la OTAN. La actual exigencia dejaría de manifiesto la situación no de verdaderos aliados, sino de auténticos vasallos de los países europeos, una situación absolutamente incompatible con el ejercicio de su soberanía nacional. En tercer lugar, las exigencias de cesión de Groenlandia a los Estados Unidos dejarían de manifiesto que realmente la OTAN es absolutamente inútil como mecanismo de defensa. En teoría, los países de la OTAN deberían defender a Dinamarca de esa agresión, pero resulta obvio que no lo van a hacer. Esa inoperancia queda especialmente de manifiesto en países que acaban de entrar en la OTAN, como las antes felizmente neutrales Suecia y Finlandia, o como la lejana España, que no tiene la menor garantía de ser defendida en caso de una agresión de Marruecos contra Ceuta y Melilla. En cuarto lugar, la población más que mayoritaria de Groenlandia, los inuits o esquimales, volverían a ser víctimas de una acción de Estados Unidos sin que nadie tuviera en cuenta ni su voluntad ni sus intereses. Simplemente serían tratados como los estorbos molestos que tienen que ser apartados como sea para que las compañías multinacionales se lucren con las riquezas naturales de Dinamarca. Y los halcones del Pentágono se sientan satisfechos en sus avances para controlar el Ártico en contra de los principios más elementales de libertad de mercado y de libre circulación por los mares. Naturalmente, Estados Unidos podría crear una situación que permitiera apoderarse de Groenlandia. Bastaría con organizar una revolución de colores en la isla, como previamente se hizo en Yugoslavia o Ucrania, o con organizar también una primavera ártica al estilo de las primaveras árabes que asolaron Libia o Siria, o incluso bastaría con invadir la nación por las buenas, como sucedió con Irak o Afganistán. Todo eso sería posible, alegando además que de esa manera se defienden los intereses de una población inuit que en más de un 85% no quiere ser parte de los Estados Unidos, o afirmando que se protege a Occidente de que las riquezas de Groenlandia caigan en manos chinas o rusas. Sin embargo, actuar de esa manera no pasaría de ser una agresión contraria al derecho internacional que dañaría considerablemente la imagen de Estados Unidos ante el mundo, presentándolo como un poder imperial que desprecia el derecho internacional, que cuartearía la cohesión de la OTAN al quedar de manifiesto que realmente no defiende la integridad territorial de sus miembros y que mostraría hasta qué punto los políticos de la Unión Europea no se ocupan de los intereses de sus naciones, sino que por el contrario solo buscan el poder y aumentar el tamaño de sus arcas, incluyendo el perpetrar la alta traición. Lo que pudiera suceder a partir de ahí es imprevisible, pero con seguridad resultaría trágico. Y lo peor de todo es que habría sucedido fruto de una violación del derecho internacional, de una sucesión de injusticias intolerables y de una acción fundamentalmente innecesaria, porque a fin de cuentas Estados Unidos ya puede explotar las riquezas de Groenlandia y de hecho lo hace sin necesidad de proceder a su anexión. Una anexión por la que quizá al cabo de un siglo, como en el caso de las Islas Hawái, acabaría pidiendo disculpas
un presidente de los Estados Unidos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte de esa deuda se debe al hecho de pertenecer a la OTAN, una organización que no va a defender en absoluto a España si es atacada por Marruecos en Ceuta o Melilla. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.